Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, continuaremos con la última práctica, ¿ya? Y el día miércoles tenemos con ustedes, ¿no? Vamos a hacer un repaso teórico y algo de práctica, ¿ya? Y después ya les voy a dar las preguntas y fijamos la fecha de examen. Bueno, a ver en qué ejercicio estábamos, por favor, si me pueden recordar. Lo último, ingeniero, clasificamos un suelo por la clasificación Ashton. Ahí quedamos la anterior clase. Ya creo que era que esto, sí. No sé. Ese es el problema, era, ¿no? Sí, ingeniero, ese era. Ya. Bueno, continuaremos con esto. Dice, una masa de suelo completamente saturado tiene un contenido de humedad expresado en porcentaje igual a 30%. El peso específico de la masa del suelo completamente saturado es de 1.8 gramos por centímetro cúbico. Y cuando está seco es de 106 libras por pie cúbico. Se desea calcular el límite de contracción y tomando el límite líquido igual a 28% para el número de golpes igual a 25 como contenido de humedad estipulado, determine el cambio volumétrico y la contracción lineal. Este es un problema aplicado justamente de los límites de Atterberg. Cuando terminamos el tema del límite de Atterberg, ¿no es cierto? Hemos determinado el índice de liquidez, el índice de consistencia, cambio volumétrico, contracción lineal. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hablen. Si no se acuerdan, lo voy a mostrar de nuevo. No, ingeniero. Ya. ¿Lo puede mostrar, por favor, ingeniero? Para eso, si no van a resolver problemas sin saber qué están haciendo. Bueno, desde aquí vamos a un pequeño recuerdo. Este aparato que ven aquí, ¿no es cierto? Se llama este molde de aquí es el molde para el límite de contracción. Y esta lámina de vidrio con sus 3 puntas se llama vidrio de reloj y cada puntita de esto se llaman pínulas. ¿Ya? Eso sirve justamente para poder sumergir la muestra en un recipiente que está con mercurio. Y además nos sirve para enlazar el mercurio para determinar el volumen exacto, ¿no es cierto?, de la muestra sumergida en mercurio, para determinar el volumen del mercurio. Es importante este aparatito para hacer. Ahora, este es el molde Monell, llamado también moldes de límite de contracción. Son moldecitos pequeños, ¿no es cierto?, que tiene aproximadamente de 1 centímetro de altura aproximadamente, por unos 4 o 5 centímetros de diámetro. Es pequeño. Este es un material especial que no se dilata ni se contrae mucho con la temperatura, por eso se utiliza el molde especial. Pero alguna vez algunos laboratorios utilizan una lata de mentizán y no es correcto hacer uso, porque el mentizán se dilata y se contrae mucho. ¿Qué es lo que queremos medir? Justamente el límite, cuánto se contrajo esa galleta. Para eso estamos usando mercurio para determinar el límite de contracción. El límite de contracción es la humedad con el cual el suelo deja de contraerse. No quiere decir que el suelo está completamente húmedo. Tiene humedad, pero ya no se contrae más. Eso es el límite de contracción. Bueno, acá esta imagen está mostrando, este rollito que estamos haciendo es para hacer límite plástico. Este rollito tiene que tener 3 milímetros de espesor. Cuando empieza a quebrajarse el rollito, quiere decir que hemos llegado
al contenido de humedad correspondiente al límite plástico. Entonces los rollitos secamos y obtenemos humedad. Bien, ahora para el límite líquido hemos usado este aparato que se llama el aparato de Casagrande. Este aparato de Casagrande tiene una base, es un platillo de bronce y tiene un eje, y aquí tiene un eje que ayuda y levanta este platillo cuando movemos una manivela. Entonces el eje es excéntrico. Entonces al girar esto, como es excéntrico, entonces levanta este platillo y deja caer y golpea en esta base. Esta base es de madera, pero forrado con caucho duro, o sea, con una goma dura. Y entonces hay que contar la cantidad de golpes que da este platillo para que se cierre la ranura. La ranura es esta que hemos hecho, ¿no es cierto?, con este aparatito que se llama ranurador. Esta parte curva tiene en la parte abajo tiene 2 milímetros de ancho y arriba tiene 10 milímetros de ancho. Y este es un calibrador a la vez que sirve para hacer la ranura, sirve también para determinar la calibración. La altura de caída se calibra con esto, mide exactamente 10 milímetros. Entonces, como tiene un tornillo esta base acá, entonces hace que se levante o se baje el platillo. Entonces ponemos este calibrador debajo del platillo y con eso calibramos la altura de caída. Tiene que estar calibrado. Entonces la altura de caída que tiene el platillo es 10 milímetros también. Con eso, todo ese equipamiento, digamos, que se conoce como aparato de Casagrande. Entonces, esta ranura aquí está mal dibujado. La muestra contenido en el recipiente, pero no totalmente lleno, sino de tal modo que esta altura sea 10 milímetros también. Aquí mejor lo vemos. Esta altura de aquí hasta la base es 10 milímetros. Esta abertura también 10 milímetros. Y aquí es 2 milímetros. Esta ranura lo hacemos con este aparato que se llama ranurador. Y cuando vamos golpeando con esta manivela, haciendo caer el platillo y golpea sobre este caucho, sobre la base dura, entonces va a ir cerrando la ranura. Entonces aquí está hecho mal el dibujo, fíjense. Este tiene que estar en toda la superficie, entonces la ranura está en toda la longitud como esta, en el platillo. Aquí está mal dibujado. Entonces cuando golpeamos, siempre va a cerrar la parte media. No va a cerrar primero aquí, siempre cierra la parte media. Entonces cuando la parte media cierra 12 milímetros, entonces dejamos ya de golpear. Es el número de golpes que fue necesario para cerrar la ranura. Tomamos una porción de esta muestra de aquí y obtenemos humedad. El siguiente paso, le echamos un poquito más de agua, preparamos otra vez la muestra, hacemos el mismo paso. Y así, unos 3 o 4 veces. ¿Con qué datos nos está obteniendo con esto? Es justamente el número de golpes y la humedad. Con eso hacemos un diagrama de flujo que se llama esta figura. ¿Qué está variando aquí? Número de golpes y contenido de humedad. Entonces, haciendo variar, primeramente, lógicamente, cuando la muestra está más seca, nos va a dar más golpes. Cuando va aumentando humedad, menos golpes, sucesivamente. Entonces, aquí ya tiene más cantidad de humedad, entonces su número de golpes es menor. Entonces, esto nos va a permitir trazar una recta, casi estos puntos que van a dar casi son colineales, tampoco exactamente son colineales. Entonces hay que promediar justamente esta recta en función de los puntos que obtengo. Si un punto está muy alejado, se desecha. Por siempre es conveniente hacer 4 o 5 puntos como mínimo para trazar esta recta. Entonces, esta recta, que ven aquí, la pendiente de esta recta de aquí, ¿no es cierto?, siempre tiene un ángulo constante para cualquier tipo de suelo. Lo que varía es el número de golpes y la humedad. Bien. Entonces, por esa misma razón es que tomamos nosotros, como los de clase les indiqué, entonces N es el número de golpes correspondiente para hacer la ranura y esta es la humedad con la cual cerró la ranura. Esta humedad de aquí. Como esta es la pendiente tiene un ángulo constante, entonces se tomó como tangente de beta, que es el ángulo de esta recta que está aquí. Entonces ese valor dio 0.121 y se toma como constante, entonces tomamos esta fórmula. Aquí también tenemos otra fórmula
que también nos permite tener humedad para acceder a la ranura N, y esto no restringe la cantidad de golpes, pero aquí sí, esta forma es válida a un rango de 20 a 30 golpes. En cambio aquí no dice nada. Pero tampoco es conveniente hacer más golpes de 40 o 50, aquí está exagerado esta gráfica. Entonces, generalmente se golpea hasta 50, 55 máximo. 60 ya no vas a dar. Yo lo saqué de un libro de esto, pero está mal. 65 nunca va a dar así. Ya es rígido, ya no vas a dar. Ya. Entonces, bien, ahora con eso hemos obtenido estos datos, ¿no es cierto? Cuando ya hicimos el cálculo. Esta es la fórmula del límite de contracción, humedad, menos el volumen húmedo, menos volumen seco, sobre el peso seco, multiplicado por 100. Lógicamente, esto está en la fórmula y está multiplicado por un gamma del agua, ¿no? Pero por razones de que siempre tomamos gamma del agua igual a 1, ya en la fórmula no viene estos valores. Entonces, también podemos calcular el límite de contracción como 1 RC menos 1 sobre G sub S. Entonces, estos valores del índice de plasticidad, por ejemplo, que para qué nos determina, es justamente nos permite clasificar el suelo según su consistencia. Cuando el índice plástico es menor que 7, se dice poco plástico. Cuando está comprendido el índice plástico de 7 a 15, medianamente plástico. Si es mayor a 15, altamente plástico. Entonces, que esto nos permite tener idea. Si tenemos que hacer una represa, pues excelente que tenga mayor a 15. Pero si vamos a hacer carretera, mejor que tenga menos de 7, de 1 a 7, tendiendo ya a ser suelo granular. Entonces, esto nos permite cualificar el material, ¿no es cierto?, de entrada, solamente saber cuánto es su plasticidad. El límite de contracción también importante, ¿no es cierto? Es importante porque ¿qué va a pasar en las arcillas? Por ejemplo, los límites de contracción son muy bajos. En cambio, en suelo arenoso, los límites de contracción altos, porque con alta humedad ya no se contrae más el material. El límite de contracción muy bajo indica de que el suelo es bien plástico y por tanto va a tener mucha deformación. Eso es lo que nos dice esta fórmula. Y justamente vamos a determinar con otros valores, que son estos que estaba hablando hace rato. Por ejemplo, el valor de RC. Este coeficiente de relación de contracción, ¿qué significa? Este coeficiente da una indicación de cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. O sea, yo digo, ¿no es cierto? Cuando la humedad varía, cuánto puede, o sea, del valor del límite de contracción, que es un valor, digamos, por decir 15, y cuando sube, cuánto me cambia de volumen. Eso me está midiendo esta formulita. Y también puedo calcular el cambio volumétrico. Este coeficiente indica la disminución de volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Yo tengo un suelo húmedo y cuánto se reduce, ¿no es cierto?, cuando llega el valor de contracción. Entonces, ¿cuánto es su cambio volumétrico? Eso me está indicando cómo varía, digamos, con una humedad, digamos, que es el 20. Y si llega el límite de contracción será 15. Entonces, ¿cuánto varía en ese valor, su volumen? Eso me está indicando aquí esta fórmula. Ahora, la contracción lineal es una disminución en una dimensión de la masa de un suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. Es decir, cuando yo tengo un terraplén, si supongamos, con una cierta humedad, tengo un suelo limo arcilloso, digamos, que puedo utilizar en terraplén, encima utilizaré capa base. Pero sin embargo, está sujeto justamente, la capa base está encima de la surda santa. Entonces, esta surda santa soportando la capa base. Pero, ¿qué pasa si es una arena que tiene plasticidad o está mezclado con un suelo arcilloso, la arena con arcilloso o limo con arcilla? Entonces, cuando pierde la humedad, porque la humedad estaba encima del límite de contracción, y lógicamente esto se va a ir contrayendo. Y se va a notar eso linealmente, o sea, en las carreteras, por ejemplo, aparecen fisuras transversales. En aeropuertos hay figuras transversales cuando hay pérdida excesiva de humedad. Eso pasó justamente en un aeropuerto de aquí cerca de Tarija. Se hizo el aeropuerto, estaba todo muy bien, habíamos hecho nosotros el estudio de parte de suelos y todo estaba ok, funcionó creo 2 años, algo así.
y no presentaba problemas, pero de repente apareció las fisuras transversales. Bueno, entonces en ese, claro que las fisuras no eran muy grandes, pero sin embargo ya no daba seguridad a un aterrizaje de un avión. Entonces se convocó a consultores, todo lo demás. Y justamente llegamos a la conclusión de que ese se producía justamente porque había una sequía tal en esa zona que no llovió creo que un año y perdió toda humedad del suelo subyacente y por tanto esa fisuración subió hasta arriba y es donde rompió la carpeta no asfáltica de la plataforma y se presentó esta fisura. Al final, nuestra misma gente, ¿no?, a veces desconfían de los profesionales bolivianos. Tuvieron que traernos holandeses, unas canadienses, en fin. Al final llegaron a la misma conclusión. ¿Y qué pasó? Justamente fue por problemas de pérdida excesiva de humedad que la terraplén había perdido toda la humedad que tenía el suelo, que tenía algo de plasticidad. Eso es el problema. Por eso se produce justamente este límite de contracción en forma lineal. En carreteras que en el suelo puse. No es que esté mal construido, sino el problema como digamos, de pérdida de humedad total. Entonces, si estaba, al compactar estaba con un valor mayor que el límite de humedad que el límite de contracción, entonces lógicamente se va contrayendo y esa contracción linealmente se va a achicar y aparecen las fisuras. Bueno, el otro caso es el índice de consistencia. Esto es importante interpretar. Fíjense. Existe índice de consistencia o consistencia relativa. Estoy diciendo el límite líquido menos la humedad natural, tal como estaba en el sitio. Por favor, si quieren póngale N aquí, humedad natural, sobre el índice plástico. Entonces, esto me permite clasificar a las arcillas y determinar, y me va a permitir decir que ese suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. Los suelos preconsolidados son aquellos suelos que han soportado presiones mucho mayores a la sobrecarga actual del terreno. Es decir, que de repente hubo un cerro y ahora la sobrecarga que está es pocos metros. Entonces ya el suelo, ya como soportó tanta presión, ya se consolidó, se compactó, y la consistencia es alta, tiende a ser con humedad casi cero y también un cierto número de golpes con SPT también va a ser muy altos. Entonces es un suelo preconsolidado. Pero ¿cómo vamos a demostrar al cliente o a donde hace un trabajo de cierto un suelo preconsolidado? ¿En base a qué? Justamente esta formulita se aplica para eso. Entonces, si yo quiero ahora un suelo normalmente consolidado, es aquel suelo que no ha soportado sobrecargas mayores a la sobrecarga actual del suelo. Y por consiguiente, el suelo es relativamente blando, muy poroso, contiene humedad, baja resistencia, en fin. Entonces, es un suelo que puede tener deformaciones por efecto de consolidación, asentamientos en función del tiempo. Entonces, hay que verificar cuál es cuál. Entonces, por eso es importantísimo, cuando se hace un ensayo en el campo, hay que determinar su humedad natural y protegerlo del suelo que uno extrae para que sea real esta humedad. Y este límite líquido, lógicamente, tiene que estar bien hecho, ¿no es cierto? Mejor si lo hacen mediante la curva de flujo, este límite líquido, y lógicamente el límite plástico, índice de plasticidad. Bueno, esta relación, fíjense lo que dice esto. Si el índice de consistencia es menor a 0, significa que la consistencia de la arcilla es muy blanda. Pues casi no soporta nada. ¿Por qué va a ser menor? Justamente, fíjense aquí, porque el límite líquido va a ser menor que la humedad que contiene el suelo natural. Entonces aquí le va a sacar negativo. Entonces un suelo pues muy blando. Y blando es cuando varía de 0 a 0,50. Entonces quiere decir que aquí ya tiene un poquito de resistencia. Entonces la humedad tiende ya casi a ser igual que el límite líquido o un poquito menor que el límite líquido. Ahora la consistencia media también ya varía de 0,50 a 0,75. Cuando es rígida, ya cuando, fíjense aquí, cuando varía de 0,75 a 1. Entonces, ¿qué significa? Que la humedad en este caso es menor que el límite líquido. Por tanto, si es menor, significa que el suelo ya está pues, compactado, duro, ya no está blando, por eso no conserva humedad. Entonces, cuando es duro, cuando este índice de consistencia es mayor a 1, significa de que, bueno, el límite líquido tiende a 0. Entonces, eso me está indicando lo que vamos a aseverar en el informe,
decir, un suelo preconsolidado, suelo normalmente consolidado. Eso hay que decirle al calculista que tome en cuenta porque el suelo, perdón, el edificio, cualquier carga que se coloque, puede producir deformaciones y afectar la estructura. Pero ¿cómo lo vamos a convencer? Eso justamente valiéndonos de estos valores. Y además de la humedad natural, que es importante, el número de golpes de SPT o penetración cónica tienen que ser altos. Todo tiene que estar relacionado para decir, este es un suelo rígido o muy rígido. ¿Ya? Bueno, ahora otro valor que también nos ayuda a decir esos conceptos que estoy emitiendo, dice, por ejemplo, el índice de liquidez es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia la resistencia del suelo con el remoldeado. Cuando yo reformo, ¿no es cierto?, el suelo también, esto, fíjense, siempre se está basándonos al valor de la humedad natural del suelo inalterado. Menos el límite plástico sobre índice plástico, entonces, ¿qué me está dando? Índice de liquidez. Ahora, este índice de liquidez puede decir lo siguiente. Si el suelo que tengo índice de liquidez aproximadamente 1, será un suelo con baja resistencia. Si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es muy rígido. ¿Ve? En ambos casos nos ayuda a decir si el suelo es rígido o no es rígido. ¿Cuándo va a ser, por ejemplo, en este caso, negativo? Cuando el límite plástico va a ser mayor que el límite, perdón, que la humedad. ¿Cuándo va a ser, digamos, la humedad alta? Cuando el suelo está completamente blando, o sea, cuando una formación se siente geológicamente. Entonces es un suelo de baja resistencia. Entonces, con estos dos parámetros y más aseverado por los límites por la humedad de campo natural, y también se puede determinar en ese caso la relación de vacíos. La relación de vacíos tiene que ser muy bajo. La porosidad también tiene que ser bajo. Todo eso tiene que coincidir para decir este es un suelo preconsolidado. Y el preconsolidado, bueno, pues métale cargas. Va a soportar altas cargas. No va a tener deformación. Ingeniero. Sí. De ahí de los parámetros del índice de consistencia, ¿no?, de las arcillas, de los suelos, ¿cuál de todos esos que usted nos muestra es recomendable, ¿no?, para que un suelo sea bueno para la construcción? A partir de aquí, pues de rígida a dura. A partir de 0,75, sí, entonces. Exactamente. Aquí puede tener deformaciones también porque tiene de 0,50 a 0,75. Si usted, por eso cuando tiene duda para recomendar algo, usted fíjese en esta ecuación. Si le da en este rango de acá, puede ocurrir deformaciones por asentamientos, porque hay que diferenciar una cosa. Unos asentamientos, en los suelos granulares ocurre un asentamiento ordinario, es decir, que el asentamiento cuando yo lo cargo inmediatamente se asienta. Eso es un asentamiento ordinario. Eso ocurre en los suelos granulares. Cuando usted está haciendo una estructura, cuando esté haciendo el esqueleto, digamos así, de hormigón, ya se va a sentar. Pero en cambio en la arcilla no. En la arcilla va a pasar años. Como ejemplo, la Torre de Pisa. Más de 500 años sigue asentando. Y el asentamiento diferencial, porque se está inclinado a un lado. A un lado se asienta más que al otro lado. Y eso es lo que hay que cuidar. Entonces, para decirle al calculista o a la persona que pide opinión suya, si usted puede decir, bueno, señor, ¿en qué me baso que va a haber asentamientos en este valor? Que su índice de consistencia varía de 0,75 a 1. Perdón, es menor a 0 o varía de 0,75. Ahora, si dice el rígido no va a pasar nada, no va a haber asentamiento, entonces está en este rango, de 0,75 a 1 o mayor a 1. En ese caso, por eso siempre es bueno, los datos de campo, la humedad de campo hay que protegerlo. Por eso el buen muestreo es que se obtengan muestras bien protegidas, que sean reales. Hay mucha gente que saca la muestra y sin embargo lo pone al sol y ya pues llegó al laboratorio con menos humedad. Pues hay que protegerlo de la humedad. Eso es importante. Todo tiene que considerar la humedad, el número de golpes, tiene que haber la porosidad, la relación de vacíos, más estos valores que estoy diciendo, todo tiene que coincidir. Yo tengo por una relación de vacío de 1.5, entonces yo estoy mintiendo, ¿no? De repente voy a decir que es rígido,
y si mi relación de vacío es muy alto, entonces no puede ser rígido, pues, ¿no? Es bastante poroso el material. Pues todos los parámetros tienen que coincidir para emitir un criterio del suelo, cómo se comporta. Lógicamente a los suelos que son preconsolidados hay que tratar más bien no alterarlo, porque al alterar, ¿qué pasa? Si lo estoy cavando, lo que le echo agua, posiblemente con el tiempo va a adquirir humedad y va a cambiar su volumen. Entonces, en lo posible, no afectarlo, digamos. Cuando se hace un cimiento, por ejemplo, ¿no es cierto?, una zapata, hay que recomendar de que esa excavación que se ha hecho para la zapata, que sea rellenado con la misma arcilla, pero compactado adecuadamente para que la infiltración de las aguas pluviales no ingrese adentro, ¿no es cierto?, porque como esa arcilla es rígida, esto se conforma un depósito, como un pozo. Entonces va a haber agua permanente ahí. Entonces hay que tratar de evitar de que la infiltración superficial sea lo mínimo posible, para que no afecte la estructura. De eso se trata. Siempre hay que tomar en cuenta eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como ven, entonces estos valores que tenemos aquí son bastante importantes. Parece que no tuviera, pero es justamente uno de los mayores contribuciones justamente de Álvaro de Comete, de Arturo Casagrande, de todas las personas que han estudiado este caso, nuestras formulitas. Empíricas, por supuesto. Bien, entonces justamente el problema que vamos a tratar se trata de estas cosas que estamos hablando aquí. ¿Está claro? Ahora nos vamos entonces a leer sobre el problema. Era esto, ¿no? 5, ¿no? Ya. Bueno, entonces, con los datos que estamos haciendo, bueno, tenemos el peso específico saturado, el porcentaje de humedad es 30%, el límite de contracción, calcular contracción volumétrica y contracción lineal. Entonces, como tenemos estos datos acá, esto está en libras por pie cúbico, lo convertimos a gramos por centímetro cúbico. Nos va a dar 1.698 gramos por centímetro cúbico. Entonces estamos considerando aquí, estamos tomando un valor que P sub S es igual a 1. Entonces estamos asumiendo eso. B sub S es igual a 1. Bien, entonces la humedad me está diciendo aquí, ¿no es cierto? Nos está diciendo acá que se desea calcular el límite de contracción y tomando el límite líquido igual a 28. Para un número de golpes igual a 25, como contenido de humedad estipulada. Estamos tomando en cuenta como si el contenido de humedad fuera 28. Entonces estamos tomando aquí humedad 28, el número de golpes 25, el límite de 25, 25, ya, el número de golpes, que cotigen por el número de golpes 25. El límite, leamos la pregunta. Voy a calcular el dato. Entonces tenemos aquí el volumen, humedad, el número de golpes y el límite líquido igual a 25%, y tenemos que nos pide calcular este valor. Entonces aquí tenemos el gamma sub m es G sub S 1 más la humedad por gamma del agua sobre 1 más G sub S por la humedad. Entonces en este caso sacamos, ¿no es cierto?, el valor de G sub S de esta ecuación. Entonces decimos gamma sub m. Ahora, lógicamente, si está en condición de saturado, ¿cuánto vale la humedad? La humedad de saturación.
Despejando esto. Partamos de esta ecuación. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Qué es S? Gravedad específica. 1 más la humedad, este valor tenemos, gamma del agua también tenemos, 1 más S tenemos, pero no tenemos este G sub S, ¿sí? Pero gamma sub M sí tenemos, que es 1.8. Entonces de aquí sacamos G sub S. El G S nos va a dar 2.368. Y después tenemos que calcular la razón de contracción. Peso seco sobre B sub S. Este valor hemos adoptado. Hemos dicho aquí, B sub S estamos tomando esta consideración igual a 1. Si no, no podríamos resolver el problema. Entonces, tomando en cuenta que el volumen de los sólidos es igual a 1. Entonces, tomamos 1, entonces la razón de contracción va a ser igual al peso de los sólidos dividido entre 1. Eso nos va a dar razón de contracción 1.698. Entonces, tenemos aquí la fórmula del límite de contracción 1 sobre RC, 1 sobre G sub S. Entonces, ya conocemos RC, también conocemos G sub S. Entonces, reemplazamos acá y nos va a dar el límite de contracción igual a 16.68%. Y el cambio volumétrico vamos a tener aquí humedad menos el límite de contracción por razón de contracción. Entonces, justamente, aquí hay que interpretar bien el enunciado. Dice, ¿no es cierto?, que se toma el límite líquido como humedad estipulado, igual a 28, dice el enunciado, fíjense aquí. Límite líquido igual a 28. Aquí dice, se desea calcular el límite de contracción y tomando el límite líquido igual a 28. Para el número de golpes igual a 25, como el contenido de humedad estipulado, o sea, como la humedad correspondiente a esto están tomando 28, el valor del límite líquido. Entonces aquí estamos reemplazando acá. Entonces, esta humedad es 28, menos el límite de contracción por razón de contracción, entonces nos va a dar la contracción volumétrica, o el cambio volumétrico, perdón, nos va a dar 19.2197%. Ahora, la contracción lineal aplicamos esta fórmula. 100, paréntesis 1 menos raíz cúbica de 100 sobre cambio volumétrico más 100, reemplazando estos valores, tenemos igual a 6. La contracción lineal va a ser 6%. Esos son los valores que obtenemos con los datos que nos dan. Este ya lo hemos hecho, pues es un cálculo, en realidad clasificar el suelo lo mismo, entonces pasaremos a otro. ¿O quieren hacerlo? Hola. ¿Quieren resolverlo? Un día hemos hecho unos parecidos. Si quieren lo hacemos entonces. Dice, para determinar la calidad del material. Hola. Sí, lo hacemos, ¿no? Ya. Sí. Para determinar la calidad del material a ser utilizado en la conformación de un terraplén de carretera, se obtuvieron muestras del material de préstamo y se realizaron los siguientes ensayos para su evaluación. Datos para granulometría. Nos da peso seco de la muestra original, o sea, el peso total, nos da 225.59 gramos. Peso seco después de lavar nos da 193.77 gramos. Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí, y nos da además el porcentaje que pasa, pero vamos a llenar la planilla justamente a partir de acá, o sea, de atrás para adelante. Con los datos, ¿no es cierto?, estos valores, calcular el porcentaje del material original. Ya, entonces tenemos aquí el peso húmedo más tara, el peso seco más tara y el peso de la tara, 59.60, ¿no? Para este caso. Después, propiedades plásticas, dice, es no plástico, o sea, quiere decir que no tiene plasticidad suelo. Con los datos indicados, calcular el porcentaje detenido en cada tamiz
porcentaje retenido en, perdón, pesos retenido en cada tamiz, peso retenido acumulado y el peso húmedo original. Todo eso tenemos que calcular y clasificar el suelo mediante el sistema ASTO-ISO. Bien, entonces procedemos. O sea, esto es una granulometría al revés, fíjense. Tenemos solamente estos datos de acá y tenemos este peso de aquí. Entonces vamos a venir de atrás para adelante en la granulometría. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos este porcentaje que pasa, teníamos como dato, ¿no es cierto? Entonces, el porcentaje que pasa es igual, ¿no es cierto?, a 100 menos el porcentaje que se ha tenido en cada tamiz. Entonces, de aquí vamos a despejar y vamos a obtener ¿qué cosa? 100, que era menos este valor, 99.88, nos va a dar 0.12. Es este aquí, porcentaje que se ha tenido en cada tamiz. Ahora, para el siguiente valor, lo mismo. Entonces, tenemos aquí 100 menos 99.08 más 0.08, 99.08. Tenemos, a ver, aquí tenemos, en este caso, 100 menos este valor de aquí nos da 0.12. Ahora, para la malla número 10, para esto nos da 100 menos este porcentaje que pasa aquí, 99.88 menos 99. Perdón, este sería el, a ver, tenemos 98, pero 99 menos el 0.12, 99.08 menos 12, este valor de aquí nos da este, 0.80, es este de aquí, y para este valor va a ser igual a cuánto, para la malla número 40. Ahora tenemos el 72, o sea, el 100 tenemos que estar este 72 menos este valor de aquí. 0.8 más 0.12 nos da 26. Y para la malla, o sea, sucesivamente, para todos hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí, estamos llenando esta planilla, el porcentaje retenido en cada tamiz. Ahora, para el peso retenido, hemos detenido el porcentaje retenido en cada tamiz. Ahora vamos a determinar pesos retenido en cada tamiz. Entonces, la ecuación dice, ¿no es cierto?, porcentaje retenido en cada tamiz, que tiene que hacer el peso retenido en cada tamiz multiplicado por 100 sobre el peso total. Entonces, tenemos aquí, vamos a despejar lo que queremos tener, porcentaje retenido en cada tamiz. Entonces, de esta formulita despejamos el peso retenido y vamos a tener esta ecuación. Va a ser igual a el peso retenido en cada tamiz, va a ser el porcentaje retenido en cada tamiz multiplicado por el peso total dividido entre 100. De esto estamos despegando. Entonces tenemos 0.12, que es este valor de aquí, por el peso total que le hemos calculado justamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el inicio, tenemos 225, es el peso total. Entonces, con eso calculamos, estamos multiplicando ese valor, 225.59 dividido entre 100. Nos da 0.26. Y así sucesivamente para cada uno. Aquí con 0.80 multiplicado por, aquí está mal, 225.59 entre 100, 1.28. De ese modo llenamos esta fórmula. Perdón, esta casilla de acá. Luego, lógicamente, ¿cuánto va a ser el peso retenido? En este caso va a ser 0.26. Después vamos a hacer que sea, sumando estos valores de aquí nos va a dar estos valores. 0.26 más 1.81 nos da esto. 1.81 más 59.86 nos da este valor. 59 más 1.81 nos va a dar este valor. Sucesivamente se va sumando para obtener el peso retenido en cada tamiz. Entonces hemos partido de acá y llenamos todas estas casillas. Esa era la primera pregunta. O sea, la formulita para calcular el porcentaje retenido es una regla de 3, fíjense. Para calcular el porcentaje retenido en cada tamiz es igual al peso retenido en cada tamiz multiplicado por 100 dividido entre el peso total. Eso es para calcular este valor. De ahí estamos despejando, porque como ya tenemos el porcentaje que pasa, entonces tenemos
Despejamos eso y calculamos. Bien, ahora dice ahora el porcentaje de humedad tenemos, ¿cierto? Aquí, que era... Dice, con la densidad seca, máxima obtenida mediante el ensayo de... El peso seco de la muestra original, 225.59 gramos, y el peso seco después de lavar, 193.77. Entonces aquí estamos tomando, ¿no es cierto? Nos está dando otro dato, dice el inciso B, con los datos, ¿no es cierto?, de la humedad, y para los datos de la humedad nos está dando aquí el peso húmedo más tara, el peso seco más tara y el peso de la tara. Con eso vamos a calcular la humedad, con eso calculamos todo lo demás. Entonces aquí viene eso. Entonces, hemos llenado esto, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí tenemos, aquí estamos calculando humedad. El peso total menos este peso multiplicado por... Entonces vamos a calcular con el peso original la humedad, con los datos que tenemos anteriormente. Así que nos da esto, nos da la humedad igual a 3.8% de humedad. Entonces ahora calculamos el peso seco neto. Entonces tenemos el peso húmedo menos el peso, menos la... A ver, despejen de la fórmula de humedad. La humedad es igual al peso del agua. Perdón, humedad igual al peso del agua sobre el peso seco, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos sacando esto. Y ahí tenemos 225, el peso seco neto, 225.59. Y el peso húmedo original va a ser el peso seco, 1 más la humedad. Lo sacamos de acá y nos da 234.32 haciendo operaciones. La humedad es lo que hemos calculado aquí. 0.0, o sea, 3.87, que sea en decimales, hacemos 0.387. Y entonces el peso de la masa del suelo en total, entonces es 234.22 gramos. Bueno, hacemos la clasificación de suelos. Aquí. ¿Quieren clasificar el suelo o quieren hacerlo en su casa? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se le escucha. ¿Quieren hacer la clasificación o ya saben? La pregunta. Si quieren lo clasificamos. Sí, ingeniero. Sí, por favor, ingeniero. Sí. Clasifiquémoslo, ingeniero. Ya, entonces van a tomar los datos que precisamos ahí es directamente el porciento que pasa, la número 4, digamos, aunque no lo necesitamos, pero siempre es conveniente colocarlo. Entonces tenemos 99.88. Y la número 10 tenemos 99.08. Y la número 40 tenemos 72.55. La número 200 tenemos 14.11. Dice que este suelo es no plástico. Está diciendo en la pregunta. Aquí dice, vamos a calcular. Aquí en la pregunta está diciendo dice con los datos indicados aquí, propiedades plásticas, dice NP.
NP quiere decir no tiene plasticidad, por tanto este suelo no tiene límite líquido ni tiene límite plástico. Directamente índice plástico 0. Entonces, propiedades plásticas NP, no plástico. Bien, tenemos todos los datos. Bien, entonces ahora vamos a ver con estos datos que tenemos, ¿cierto? Anótense, por favor, el número 10, 9908, 40, 72.55 y de 241.11 y no plástico. Con eso entramos a clasificar el suelo. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es cuánto por ciento pasa la malla 200. En este caso pasa 14.11. Esta raya que ven acá nos divide los suelos en dos grandes grupos. Suelos granulares hacia la izquierda y suelos finos hacia la derecha. Cuando pasa menos del 35% de la malla 200, estamos aquí. Puede ser a 1, a 3 o a 2. O además los subgrupos A1A, A1B, A24, A24, A25, A26, A27. Y son más del 35% que pasa la malla 200, estamos en suelos finos, directamente aquí. A4, A5, A6 o A7, cualquiera de los tres. En este caso, el porcentaje que pasa la malla 200 apenas 11, entonces estamos aquí. Puede ser A1, A3 o A2. Bueno, entonces empezamos a usar la tabla. ¿Qué dice aquí? El porcentaje que pasa la malla número 10, dice acá, tomamos un suelo A1. A1A. Entonces, si pasa dice aquí, dice en 1A, el número 10 tiene que ser 50 máximo. Aquí, ¿cuánto pasa el número 10? 99, entonces, por tanto, no corresponde ahí ese grupo. Nos venimos ahora a 1B. En la número 10, cualquier valor. En la 1B. Ya. Y en la número 40 dice que tienen que ser 40 máximo. En la número 30 tenemos 72 y por tanto tampoco no corresponde. Ahora nos pasamos a la 3. En la 3 tenemos, dice, la malla número 10 no importa cualquier valor. La número 40 tiene que ser 51 mínimo. Aquí tenemos 72, estaría ahí. En la número 200 dice que debe ser máximo 10. Aquí tenemos 14, entonces tampoco no corresponde. Pasamos a la A24. En la 2.4 dice que la malla número 10 y 40, como está en blanco, admite cualquier valor. Entonces la número 200 va a ser 35 máximo. Aquí tenemos 14, entonces estaríamos ahí a 2.4. Pero ahora vemos el límite líquido. Dice el límite líquido tiene que ser igual a 40 máximo. Entonces admite de 0 a 40. El índice de plasticidad 10 máximo. Entonces admite cualquier valor desde 0 a 10. Puede ser aquí. Ahora vamos a verificar con el índice de grupo. Nos tiene que dar 0. Si nos da 0, entonces a 2.4. Entonces, agarramos la ecuación para calcular el índice de grupo. Es esta de acá. Entonces, para calcular A, decimos que el porcentaje de material más fino que la malla 200 sea mayor a 35, pero mayor a 75. Pero no mayor a 75. 1 menor o igual que A, menor o igual que 40. Entonces, tenemos de 35 a 75 es 40. Entonces, ¿cuánto vale aquí A? ¿Cuánto vale A? Fíjense, tiene que ser mayor a 35, pero no mayor a 75.
Como no llega al límite inferior, directamente A es 0. Entonces, A es 0. Ahora el B, por ciento de material que pasa a la malla número 200, dice mayor a 15, pero no mayor a 55. Aquí tenemos apenas 14, entonces tampoco nos llega a la primera condición que da 15, solamente 14. Como no llega al mínimo valor, entonces directamente es 0. Entonces B también es igual a 0. C, dice límite líquido mayor que 40, pero no mayor a 60. Como es no plástico, ¿cuánto vale esto? 0. 0. D también dice que debe ser mayor a 10, pero no mayor a 30, también es 0, y por tanto también D es 0. C es igual a 0, D igual a 0. Listo. Entonces, aplicando la ecuación aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 0, ¿verdad? Entonces, el índice de grupo, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, nuestro suelo ha clasificado como A2, índice de grupo 0. Muy bien, entonces ahora vemos a qué corresponde este material. Como tenemos A24, entonces dice como tipos de materiales constituyentes significativos. Entonces, en este caso, si hubiera que, ¿por qué yo he hecho poner la número 4, perdón? Si hubiera habido material retenido en la número 4, yo tendría que decir arena limosa con grava. Como no tiene grava, directamente arena limosa. Pero si hubiera tenido plasticidad, tendría que haber dicho arena limosa con arcillo o arcillosa. Aquí es no plástico, no tiene plasticidad, por tanto no tiene arcilla. Como no tiene retenido nada en la medida número 4, entonces tampoco no tiene grava. Entonces directamente es un suelo arena limosa. Eso no clasifica. Por eso es importante poner la número 4. Ingeniero, Sí. en la malla 4, ¿no? Dice que no tiene que tiene que pasar al 100%, ¿no? Para que solo sea arena limosa. Cuando pasa el número 4, ¿no? Ajá, sí, pero sí, está bien. Todo el material que queda retenido en la número 4 decimos que es grava. Entonces, si aquí hubiera habido un 5% de grava, tendríamos que haber dicho arena limosa con presencia de grava. Así. lo que le iba a comentar es que en este ejercicio, en la malla 4, pasa el 99,88%. Sí. No sé si eso nos indica si se ha retenido algo Sí, o... sí, tiene razón. Podríamos tomarla otra vez con gravas aisladas, podría decir, porque apenas es 0.2% o 0.12%, ¿verdad? Si usted quiere pues, ser muy específico, puede poner arena limosa con gravas aisladas. Muy poco, casi nada. Cuando tiene mayor porcentaje, decimos con presencia de grava. Ese poquitito, casi nada. Puede decir arena limosa, ¿no es cierto?, con gravas aisladas. Imagínense de 100, apenas le dio 0.2, nada. Pero, bien lo que me ha observado, tiene que ser arena limosa con gravas aisladas. Nada más. Y listo. No tiene plasticidad tampoco. Esa es la clasificación correcta. Y poner el color. De color amarillento, rojizo, gris, el color que le dé. Siempre la coloración se da lo que el material llega de campo, con una cierta humedad. Cuando está seco, el material cambia de color. Pero siempre se pone en la clasificación el color de campo, en estado húmedo. Ahora, en este caso, si hubiera habido, supongamos, me da esta clasificación, supongamos que hubiera ido a un río, donde tengo piedras, bloques de 30, 40 centímetros, entonces digo, entonces de repente este es matrix, lo que hemos clasificado. ¿Qué es matrix?
es la cantidad de material fino que ocupa el espacio vacío dejado por las partículas grandes. Porque no voy a llevar una piedra al laboratorio, entonces ahí tengo que decir es matrix directamente. Entonces uno pone, ¿no es cierto? Entonces, matrix de arena limosa con gravas aisladas. ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro de la partícula más grande y se pone así en este caso, ¿no es cierto? Entonces, es decir, existen, en ese caso, es muy importante el registro de campo. Entonces dice, bueno, ahí el técnico tiene que decir, se encuentran piedras de tales tamaños, en tal proporción, aproximado, por supuesto. Entonces va a decir, bueno, existen, que sea un 40%, ¿no es cierto?, de clastos de diferentes diámetros que oscilan entre, qué sé yo, digamos, qué sé yo, de 30 centímetros a 50 centímetros, algo así. Hay que decir eso, porque eso no está llegando al laboratorio. Entonces, pero ya en la realidad, cuando alguien quiera hacer un trabajo o quiera presupuestar, tiene que considerar esa partícula grande que hay, cosa que aquí en la clasificación no la está tomando en cuenta, pero tiene que ver en el registro de campo. Entonces se llena aquí arena limosa, ¿no?, con gravas aisladas. Sin embargo, ¿no es cierto?, se encuentran, ¿no es cierto?, clastos en un 30% aproximadamente, con diámetros variables de, por así decirle, que se de 20 centímetros a 50 centímetros. Entonces ya usted está diciendo que hay un montón de piedra y usted sacó solamente material fino. Siempre hay que aclarar eso. Porque no, las piedras no se llevan. Pues. Y justamente este tipo de errores ha llevado a tener juicios y ha tenido que haber inclusive rescisión de contratos. Ya cuando, peor todavía, por eso es muy importante al técnico hacerle sacar fotos de campo donde está trabajando. Saque fotos. De repente el técnico no se olvidó de anotarle que tiene piedras, pero usted está viendo la foto. Dice, ¿esto qué pasa? Entonces, sí, hay piedras, entonces tiene que poner eso en el informe. Es muy importante toda la información de campo. A veces normalmente los ingenieros no vamos al terreno, ¿verdad? ¿Quién va? El técnico. Si el técnico no está instruido, le va a informar mal y su trabajo va a ser mal. Bien, entonces, ¿quieren clasificar en el sistema sub? Sí, ingeniero. Bien. Bueno, en el sistema sub sabemos también, ¿cierto? Aquí una raya que nos divide a los suelos en dos partes. Todo lo que pasa más del 50% son arenas o gravas. O sea, todo suelo granular. Ahora, si pasa si pasa más del 50%, tenemos arcillas o suelos finos. Puede ser NL, CL o L. NL, que es el limo, ¿no es cierto?, inorgánico. CL, clay, arcilla de baja compresibilidad, de baja y mediana compresibilidad, o es arcilla orgánica, limo de alta compresibilidad, arcilla de alta compresibilidad, arcilla orgánica de alta compresibilidad, y estos ya son materiales orgánicos, ¿no?, que solamente sirve para abonos. Entonces, tenemos dividido en dos grandes partes. Entonces, ahora, una vez detenido que en nuestro caso puede ser un SC, puede ser un SM, SP, SW. SC quiere decir arena con arcilla, arena limosa, arena mal graduada, arena bien graduada, grava arcillosa o grava con arcilla, grava con limo, puede ser aquí sería grava mal graduada y grava bien graduada. Y eso de bien o mal, justamente utilizamos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Por eso es siempre importante, para en nuestro caso, ¿no es cierto?, utilizar más mallas para determinar justamente la curva de la volumétrica, el valor de 10, de 30.
que es la curva granométrica. Pero el método solamente nos pide, fíjense, solamente la malla número 10, 40 y 200. Pero por eso es conveniente colocarle más mallas para obtener una curva granométrica y determinar este valor de C sub U y C sub C. Bien, entonces en nuestro caso, dice, fíjense acá, ¿cuándo son arenas? Dice, más de la mitad de la fracción gruesa pasa por la malla número 4. Nosotros pasó casi el 100%, ¿verdad? Entonces son arenas. Dice aquí, para clasificación puede usarse medio centímetro como equivalente a la abertura de la malla número 4. Entonces aquí dice, ¿cuándo van a ser arenas con finos? La cantidad apreciable de partículas finas. Entonces van a ser arenas con finos. Entonces tenemos justamente aquí, lo que prepondera justamente son los materiales. Aquí no lo tengo la curva a mano. Bueno, de la curva granométrica nos fijamos, ¿no es cierto?, que mayor preponderancia tiene justamente las arenas, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, arenas limosas, medias de arena y limo. Entonces, aquí dice, como no tenemos arcilla, entonces directamente esto no es, porque no hay arcilla, este es sand clay. O sea, arena con arcilla no tenemos, entonces directamente anulamos. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser este valor, ¿no? Tenemos arena con limo. Tampoco puede ser esto, porque aquí la arena redunda, ¿no es cierto?, y nos da un SP. Entonces, y aquí SP quiere decir arena mal graduada y arena bien graduada. Pero aquí también tenemos limo. Entonces, por eso directamente nuestra clasificación es arena con limo. Ahora, si hubiera sido, ¿no es cierto?, acá arena, entonces tendríamos que haber utilizado estas ecuaciones de aquí, calcular el D60 y el D10 y el D30 para obtener estos valores. Si este valor nos da, digamos, C sub C entre 1 y 3, entonces bien graduado. Si está fuera de 1 y 3, entonces mal graduado. Tendría que ser SP. Cuando es bien graduado, tiene que estar en este rango entre 1 y 3, nos da este SW. Y el coeficiente de uniformidad tiene que estar mayor a 6. Entonces, con eso lo decimos que es mal o bien graduado. Igualmente en la grava se hace lo mismo. Por eso en este sistema lo mejor es colocar, si te piden dentro de la ACTM y el sistema SUB, poner varias mallas, no solamente la número 4, 10, 40 y 200. Poner varias, para que hagamos la curva y de ahí determinamos el valor coeficiente de uniformidad. Entonces, tenemos en tu caso nos da un SM. Entonces, el sistema ASTO nos da un A240 y en el sistema SUC nos da un SM, arena limosa. Pues quiere decir, esta es arena mezclada con limo. Bien, ¿qué más pedí el problema? Clasificado a 240 y un SM, según SUB. Bueno, entonces, inciso B, tenemos el peso, la densidad seca es 1.993, y gamma suez es 2.41, y el peso de la masa del suelo tenemos 234.32, son los datos que están en el enunciado, y el peso seco 2.25.50 gramos. Con esto hemos calculado la humedad igual a 3.87, perdón. Ya, entonces, como tenemos gamma D, pues vamos a calcular el gamma suelo. El gamma D, tenemos o sea, sacando esta fórmula, gamma M va a ser gamma D por 1 más la humedad. 1.9932 por 1 más 1.0387, que es la humedad, y obtenemos gamma suelo igual a 2.05.
Bien, también tenemos ya el peso húmedo y el peso seco de acá. Y tenemos entonces el peso del agua. El peso del agua tenemos 8,73 gramos. Ahora, si gamma del agua, estamos adoptando este valor, si gamma del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, entonces significa que el volumen del agua también es en centímetros cúbicos, 8,73 centímetros cúbicos. Bien, ahora calculamos el gamma su m, perdón, el volumen de la masa. Entonces, el gamma, como tenemos gamma su m, entonces el peso de la masa del suelo es el volumen de la masa. Despejamos de su m y calculamos el volumen de la masa del suelo, que es 16,75 centímetros cúbicos. Bueno, ahora nos dicen en datos, ¿no es cierto?, que sí nos da este valor, gamma su S, que es de 2,41 gramos por centímetro cúbico. Pero el gamma del agua estamos aportando 1. Y por tanto, gamma su S también es igual a G su S. Entonces aquí calculamos el peso seco con esa fórmula de G su S. G su S es igual al gamma su S sobre gamma del agua. Entonces, emplazando gamma su S, nos da esta fórmula. Aquí tenemos, despejamos G su S, nos va a dar 93,606 centímetros cúbicos. Ahora, el volumen de la masa. Entonces, como tenemos el volumen de la masa, es igual, de aquí sacamos el volumen de vacíos. El volumen de vacíos es igual al volumen de la masa menos el volumen de los sólidos. El volumen de la masa es 116,75 menos 0,93. Nos va a dar volumen de vacíos 23,144 centímetros cúbicos. Con eso calculamos relación de vacíos, volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Pasando valores, vamos a obtener igual a 0,247. Con este valor calculamos porosidad. Y porosidad estamos calculando en porcentaje, perdón, en decimales. Después lo convertimos en porcentaje. Multiplicamos por 100 y tenemos 19,80%. Ahora, el grado de saturación, tenemos humedad por G su S sobre E. Entonces, empezando los valores, vamos a tener 27,76%. Tenemos el valor que la humedad es 3%, 3,8%, G su S 2,41 y la relación de vacío 0,247. Calculamos un grado de saturación. Ahora, la humedad de saturación es igual a ¿qué? Al gamma D menos sobre gamma, G su S, perdón, por 100. Reemplazando este valor, tenemos 10,27. Entonces, la humedad de saturación tenemos 10,27. Eso es lo que pedí el problema. Bueno, ¿quieren hacer este problema más o no? Ya no tienen tiempo. Hagámoslo, ingeniero. Ya. Determinar las presiones totales, neutras y efectivas. O sea, vamos a determinar presión total, presión neutra y presión efectiva. La presión efectiva también se llama intergranulares, ¿no? Presiones efectivas o intergranulares. Aquí. En los planos A, B, C y D. Aquí, acá y aquí. El plano A, plano B, plano C, plano D. Calcule y tome en cuenta la ascensión capilar considerando el valor de n igual a 0,3, de sus 10 igual a 0,05 centímetros. Bueno, lo que pasa es que en nuestra ecuación lo hemos llamado C, que aquí el autor le puso 3, pero pongan 0,3. En nuestra fórmula, fíjense aquí, C dividido entre E por D sub 10. Aquí de flojo no lo multipliqué. Calculenlo por la altura capilar va a ser igual a 0,3. El formulario que tienen ustedes está como C aquí, pero fíjense. Esto para calcular la altura capilar. Porque el nivel freático está aquí. ¿Cuánto sube la ¿Tienen esta fórmula, no es cierto? Esta es C
sobre E sobre D sub 10. Así que es su forma. Pues en este caso nos pusimos M, no importa. 0,3 entonces por D sub 10, entonces D sub 10 tenemos en centímetros, entonces sería 0.05. Calculenlo esto por favor, esa es la altura capilar. Debe ser muy bajo, a ver, sería 0.3 dividido por 9, 0.005. Entonces, este por favor esto es el D sub 10 está en milímetros, no en centímetros, porque si no, la altura sería muy grande en centímetros, aquí tenemos 2 metros más. Entonces cambien por es milímetros aquí. D sub 10, 0.005 milímetros. Entonces nos va a dar la altura capilar, nos va a dar serían en milímetros. Si esto sería milímetros, ¿cuánto sería en centímetros? A ver, D sub 10. Igual. Para poner en centímetros tendrían que aumentar un cero más, ¿no es cierto? Ingeniero, ahorita ese 0,0005 está en milímetros o en centímetros. Esta es la duda. Creo que está en milímetros. Tiene que darles por acá, no puede sobrepasarse de 2. ¿Cuánto le da a ver aquí para que no solo aquí no problema? Multiplicándolo así como está con los ceros por delante, a mí me sale 666.66. Ya, entonces 2 metros, ¿cuánto tiene? 200, ¿no es cierto? No, entonces no puede, 600 es más que esto, entonces está en milímetros, entonces. En milímetros, por favor. En milímetros. Con milímetros, ¿cuánto le da? Le va a dar algo de 60 centímetros, ¿no? ¿Cuánto le da? Me da 66.666. Milímetros, ¿no? 66. Sí, milímetros. 66 milímetros. Eso significa entonces serían 6.66 centímetros, ¿cierto? 6.66 centímetros. Eso está en milímetros. No puede ser en centímetros. En centímetros va a dar más de 600. Aquí solamente tenemos 200 centímetros, nada más, porque es 2 metros. Entonces, eso está en milímetros, por favor. Ya. Bien, entonces, bueno, ahora, para calcular el valor de dice, para calcular la altura capilar faltan datos sobre él. Bueno, pongámosle aquí. Seguramente el problema no tenía, por eso no me olvidé colocarle acá este valor. Entonces, 6 milímetros. Entonces, va a dar 6.6. Pero lo importante es que se calcula la altura capilar de 0,3 E sobre D sub 10. Este puede ser en milímetros o en centímetros, dependiendo. Si esto es en milímetros, pero nunca puede ser la altura capilar más alta que esto, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser en milímetros. Ya, entonces, ahora calculamos la presión en este punto. Para eso estamos calculando gamma sub m. 1 más la humedad, 1 más E por gamma sub s. Perdón, por gamma sub s. Entonces tenemos la humedad es aquí 4%, la relación va a ser 0,9 y gamma sub s es 2.6, nos da 1.423 gramos por centímetro cúbico. Bueno, entonces ahora, si gamma del agua es 1, entonces G sub s también es igual a este valor.
gamma suez. Bueno, aquí la presión que va a ser simplemente el peso específico de este tramo, no lo vamos a despreciar justamente la ascensión capilar, porque si no tendríamos que calcular con otro gamma la altura capilar. Ahora, lógicamente, si la altura capilar ya estaba a 1 metro, entonces ya podríamos calcular con 2 gammas, porque el de gamma de acá, cuando subió el agua por ascensión capilar, tiene otro gamma, y más arriba tendría otro gamma. Pero en este caso estamos despreciando justamente la ascensión capilar, ¿no? Entonces, por eso vamos a trabajar directamente con gamma SUM. El gamma SUM de este suelo, vamos a suponer que todo es igual. Entonces tenemos 1.423 gramos por centímetro cúbico. Entonces, el peso, la presión total va a ser el peso específico multiplicado por su altura. Entonces aquí 1.423 gramos por centímetro cúbico por 200 centímetros. Nos va a dar 284.6 gramos por centímetro cuadrado. Bueno, como no tenemos columna de agua y aquí el suelo no está saturado, entonces en ese caso aquí la presión neutra se considera 0. Y por consiguiente, aquí por esto vamos a poner presión neutra, ¿qué viene a ser? Gamma del agua multiplicada por su altura. Como no hay agua, entonces directamente 0. Y por consiguiente, la presión efectiva en este nivel de aquí va a ser igual a la presión total. Por eso dice aquí, gamma prima en el plano A es igual a la presión total en A. 284.6 gramos por centímetro cuadrado. En este nivel. Ahora nos vamos al otro nivel. Aquí estamos, como ya hay nivel freático, por tanto el gamma, ya tengo que calcular gamma saturado, ahí trabajar con gamma saturado ya. Va a ser G sub S más C por gamma del agua sube 1 más C. Entonces calculando este valor nos da un gamma saturado de 1.914 gramos por centímetro cúbico. Entonces la presión total en B va a ser la presión total en A más la presión del 2, que es gamma saturado por H2. Ahí tenemos 1720 gramos por centímetro cuadrado. Y la presión efectiva va a ser justamente el segundo estrato que mide 7.5 metros, creo que es. Aquí. 7.5 o 750 metros, entonces serían 750 centímetros. Lo estamos calculando aquí. Entonces vamos a tener el gamma saturado por 750 centímetros. Total nos va a dar 1720.1 gramos por centímetro cuadrado. Y la presión neutra va a ser, a partir de aquí tenemos agua, y entonces por tanto consideramos esto. 750 multiplicado por peso específico del agua. El peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, tenemos el gamma 1 por 750 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, la presión efectiva en D, entonces va a ser presión total en D menos la presión neutra. Pues aquí en el B tenemos 1720 menos 750, nos da 970.1 gramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Ahora nos vamos a la otra camada, ¿no? E igualmente vamos calculando gamma saturado. Estamos utilizando la misma ecuación aquí. 2.6 más 0.65, la relación de vacíos, por 1, el gamma del agua es 1. Entonces nos da 1.97 gramos por centímetro cúbico. La presión total en C va a ser presión total en D más el gamma saturado por H3, la altura de la camada 3. Eso nos da 2.508.10 centímetros cúbicos. Perdón, cuadrado, aquí corrigen esto, gramos por centímetro cuadrado. Ya, ahora la presión efectiva va a ser la presión total en C menos la presión neutra en C. La presión total en C es 2.508.1 menos la presión neutra. La presión neutra, ¿cuánto va a ser? 1 por su altura. Pero esa altura estamos tomando en cuenta ya de aquí. 7.5 más 4. 11.50, porque tenemos agua desde aquí, toda la columna de agua. Entonces tenemos
el gramo del agua por todo este peso de aquí. Eso es la presión neutra. Entonces estamos tomando aquí es 1 por 1150. Entonces 1150 gramos por centímetro cuadrado. Eso lo estamos gastando aquí. Y tenemos 1358.1 gramos, que es la presión efectiva en C. Ahora en el plano D, igualmente calculamos gamma sub M, va a ser G sub S 1 más E, por 1 más la humedad. Esta es una fórmula, ¿no?, que van a calcular y obtenemos gamma sub M igual a 1.692 gramos por centímetro cúbico. Aquí sería. Este ejercicio. Tenemos G sub S, humedad y relación de vacío. Con estos dos estamos calculando el gamma. Entonces, tenemos este valor, sería, nos da 1.692 gramos por centímetro cúbico. Entonces, la presión total en D va a ser la presión total en C más el gamma del agua multiplicado por H4. Tenemos 3015.7 gramos por centímetro cuadrado. La presión neutra va a ser 1 por toda la altura, porque tenemos agua desde aquí arriba. Tenemos 750 más 4 más 3. En total son 1550. ¿Qué viene a ser esto de aquí? 1 por... No. Creo que estamos equivocando. No sé cuánto aquí. No, aquí tenemos 750 más 4, ¿cuánto es? 1150, ¿no? Más 3, 1450. Aquí, 1450. Entonces, los 1450 centímetros, nos da 1450 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, la presión efectiva es la presión total en D menos la presión neutra en D. Tenemos 1565.7 gramos por centímetro cuadrado. Bueno, con eso hacemos justamente la gráfica de las presiones. La azul es la presión total y la roja es la presión efectiva. Entonces, todos los valores que tengamos en cada plano, ponemos el que está con diferentes colores, el que está con rojo es la presión efectiva y lo que está con azul es presión total. Entonces, este es el diagrama de presiones del suelo. Bueno, ahora la pregunta. ¿Para qué hemos calculado esto? ¿Para qué creen? ¿Qué utilidad tendría? Justamente esta presión efectiva, o presión intergranular, cuando se aplica una carga, resulta que las cargas inducidas de la estructura hace que incremente la presión efectiva. Y la presión efectiva, también llamada presión intergranular, es la que soporta el esfuerzo de corte. Porque el agua no soporta, tampoco el aire. Entonces, ¿qué es lo que soporta? Es el esfuerzo efectivo. Entonces, para calcular asentamientos en un suelo, se toma en cuenta la presión efectiva. Hay una ecuación bien utilizada, digamos. Además, no necesita ser, claro, un valor que le va a dar promedio de asentamiento por consolidación. Es igual, un delta H, digamos, del estrato que estoy trabajando, va a ser C sub C, que va a ser el índice de complicidad de Terzaghi. Eso también lo hacemos en un laboratorio, que C sub C es igual a 0.009 por el límite líquido menos 10. Eso lo vamos a ver en suelos 2. Eso agarramos y calculamos C sub C. Entonces la formulita es C sub C por H sobre 1 más E, por logaritmo de la presión efectiva, más la presión inducida, todo eso dividido entre la presión efectiva. Ahí se aplica este criterio de la presión efectiva para que calculemos el asentamiento por consolidación. Por eso es conveniente saber calcular esto para diferentes niveles, para poder estimar cuánto se puede asentar un suelo por efecto de la carga que le ponemos en un estrato determinado, especialmente cuando hay arcilla blanda.
Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Esa es la utilidad de esto. Podemos saber qué presión está ejerciendo abajo. A eso la carga se suma, ¿no es cierto? ¿Qué efecto causa los dos? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles, ¿no? Miércoles, por favor, vamos a hacer un repaso general y vamos a fijar la fecha del examen, por favor, ¿ya? Ingeniero, con respecto a las presentaciones que nos dijo para el lunes 2 de agosto, Toda la parte del cuestionario, dámelo por partes. Cuestionario 1, digamos, ¿no? No sé qué temas toca ahí. Cuestionario 2, así. Con cada cuestionario que mandé, pónganlo por partecitas, por favor, para que me facilite corregir. Y las preguntas que se dio como investigación, me lo ponen al final, para ver quién ha hecho las preguntas. No, ingeniero, ¿sirve si hago mi cuestionario, todo mi cuestionario en un documento? Claro, nombre, carátula, cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3, y póngale un mis separador, preguntas. póngale un separador, cuestionario 1, tanto, cuestionario 2, cuestionario 3, así. Puede agarrarle un solo volumen. Lo que le iba a decir es mejor todavía. que mis preguntas lo estoy haciendo en otro documento donde están, digamos, el título, preguntas de investigación en clase, y ahí está desde la 1 y todas las preguntas. Ya, no hay problema. Está bien también, sí. ¿Sirve, no? Sí, claro. Ingeniero, Lo que quiero que esté en orden, porque a veces lo mezclan, ¿sabes? Y es un lío, porque uno quiere corregir y tiene que estar buscando uno por uno y son varios, entonces uno se aburre, aparte de perder tiempo. Entonces pongan en orden, entonces es fácil. ingeniero, Sí, señor, le escucho. ¿la hora de entrega el lunes la acordamos con el auxiliar? ¿O no, la orden de entrega ya es conmigo. Él que consulten la que va a estar en su casa y vayan y se lo dejen, ¿no? Y él se encarga de traérmelo. ¿Ya? Pónganse en horario, porque tampoco todo el mundo va a estar esperando todo el día. Díganle que soy yo, o si no, le voy a llamar al auxiliar que le diga qué día, a qué hora lo van a esperar. Consúltenle qué hora tiene libre para ir a entregárselo. Los lunes pasamos laboratorios con él de 3 a 4:30, creo. Después de eso puede ser tal de repente a las 6, pues no sé. ¿No? Después de eso puede ser. Sí, exacto, pónganse de acuerdo con él. Porque no podemos perjudicarnos, porque hay mucha gente muy cómoda, ¿sabes? Que no creen que uno va a estar esperando todo el día. Hay mucha gente que después que entregan vienen apurados diciendo que estaban en el campo, diciendo tal cosa, pero no se le puede evaluar igual. ¿Por qué? Porque tiene que haber una seriedad en la entrega del trabajo, acostumbrémonos a cumplir. Entonces, ¿qué clase de profesionales van a hacer si ustedes van a hacer fallutos? Ustedes van a hacer un trabajo a tal día y le van a hacer después de un mes. Ustedes saben que en ingeniería civil todos los trabajos son para ayer. ¿Por qué? Porque trabajamos con maquinarias alquiladas, con trabajadores que aunque estén echados igual están ganando. En fin, o sea, siempre estamos apurados. Entonces hay que aprender a cumplir. ¿Y qué me decía, señorita? Entonces solo sería el cuestionario y las investigaciones solamente que dan el auxiliar, sí, y entonces, llevárselo, ¿no? Sí, claro, que me lo va a traer él, ¿ya? Y yo voy a ir corrigiendo. Póngame en orden por eso, que no me equivoque, porque eso equivale a parciales, así que presenten bien. Hay gente, pues, no todos son iguales, pero hay gente que no, inclusive traen hojas sueltas, dobladito las hojitas, y no es la forma de entregar. No le estoy pidiendo lujo, pero orden y con los datos claros. Yo sé que ahorita es caro comprar esas cosas, pero póngale un folder en orden, no hay inconveniente. Y eso, no necesito lujo. Pero sí que hagan ustedes a su manera, en orden y cumplan. Eso. Bueno, entonces el día miércoles nos vemos con preguntas, ¿ya? Vamos a resolver uno o dos problemas. Tratemos de hacer el día miércoles por única vez, aunque sea cumplido con la hora. 5 minutos de tolerancia. Hay una gente que después de media hora siguen llegando. Es mucho esperar y el tiempo es muy corto. Bueno, quedamos entonces. Hasta el miércoles.
Hasta luego, ingeniero. Lo ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.